hemos querido ampliar esta emisión de Ecos del Magisterio en el día de hoy a propósito de la coyuntura que se presenta para los maestros de Colombia y sus familias, porque la contratación de salud está embolatada. Tenemos al compañero Cristian Rey, compañero representante del Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores ante el FOMAC, está allí con la compañera Georgina, y también está hoy con nosotros aquí nuestro paisano, el compañero Hugo Cárdenas Vega, Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, encargado pues de toda la asistencia jurídica allí en la Federación. Vienen de primera mano después de lo que fuera y que ya nos comentó y nos socializó Leonardo todo el ajetreo de la semana pasada, los ires y venires, y sobre todo la incongruencia que se ha levantado en redes sociales y que salpica, por supuesto, divisiones al interior del Ejecutivo de la Federación Colombiana. Estamos con ellos. Primeramente, está también con nosotros el compañero Juan Pablo, está el compañero Arturo Solano, directivo encargado de la Secretaría de Salud y Asistencia Social en medio de esta situación tan difícil, cuando el prestador del servicio, no solo en Cúcuta, no solo en Norte de Santander, sino en el territorio nacional, le está diciendo a los maestros y sus familias: cita no, medicamentos sí para un mes, pero citas no, porque no hay contrato, porque no se ha firmado. Muchas cosas se suscitaron esta semana. Vamos con la venia de ustedes, queridos compañeros, a escuchar la última postura que tiene el Consejo Directivo del FOMAC, donde estuvo Cristian Rey. Yo no veo a Cristian, ya está Cristian allí. Para quedarnos, para empaparnos un poquito más de esto que fue la última reunión donde Aurora Vergara, ministra de Educación, anuncia, bueno, se cumplió la expectativa de la presidencia de la República, se canceló la licitación, se abandonó la licitación, se hace una prórroga. Y a ver, ¿qué beneficios trae esto? ¿Qué contraindicaciones trae como los medicamentos? Y vamos a escuchar después a Hugo Cárdenas desde el punto de vista jurídico esto, cómo se viabiliza, si hay amenazas de una posible demanda. Bueno, en fin, Hugo, vamos a escuchar. Quiero ver a Cristian Harold, ¿dónde está? Cristian, vamos a prender la cámara. Estamos en vivo en este momento. También vamos a invitar a los compañeros a que nos dejen en el chat sus preguntas. Es el momento de solucionar las inquietudes a través de las preguntas para que los compañeros que están aquí en la mesa puedan respondernos y sacarnos de duda. Bueno, ahí está Cristian Rey. Cristian, muy buenos días para Ecos del Magisterio. Estamos en vivo aquí con una sala de trabajo bastante colectiva, bastante dinámica. Atesórenos en todo lo que fue la información de la última reunión, en qué está en este momento esta coyuntura de negociación para el contrato de salud de los maestros y sus familias en Colombia. Bueno, primero que todo, un saludo cordial para todos los maestros que se aglutinan semanalmente en este programa Ecos del Magisterio, que también tengo que dar fe, se ha multiplicado a nivel nacional. En la editorial y el trabajo que hicimos la semana inmediatamente anterior tuvo una repercusión a nivel nacional. Tengo que felicitar a la Secretaría de Comunicaciones de Asinor, que usted dirige, el éxito que tiene este programa ya a nivel nacional. Segundo, un saludo especial para la mesa, que se encuentra nuestro compañero dirigente, el compañero Hugo Cárdenas, y para los demás miembros de la mesa. Informarles a ustedes de primera mano cuál fue el desarrollo de la reunión efectuado el día miércoles. Allí llegamos nosotros citados previa agenda, tal como debe ser, y estuvimos los compañeros de FECODE, Georgina Arroyo y Cristian Rey, como voceros de la federación, acompañados de la ministra de Educación, que parece ser que de ahora en adelante va a llegar a las reuniones como presidente del FOMAT. Nos imaginamos que se le va a disminuir las funciones delegatarias que siempre han reposado en el viceministro de Educación.
en este caso el señor Oscar Sánchez. Por otra parte estuvo el ministro de Hacienda, estuvo el ministro de Salud, la ministra de Trabajo y los funcionarios de la Fidu Previsora, puesto que era una reunión formal del Consejo Directivo. Iniciamos nosotros leyendo el orden del día, donde lo primero que estaban estableciendo era aceptar pues la invitación de los señores que estaban participando en dicho consejo directivo, caso específico, el señor ministro de Salud, quien en la reunión en la que estuvimos nosotros con el señor presidente Gustavo Petro, él manifestó que Salud debía estar presente también en las mesas. Lógicamente que nosotros le manifestamos, no que no estuviésemos de acuerdo, sino que eso tenía que ser aprobado porque la conformación de la mesa del Consejo Directivo está establecido en la Ley 91. Allí llegamos a un acuerdo que el señor ministro de Salud, cuando vayamos a desarrollar temáticas que sean de la cartera, propias de la cartera, pues entonces en ese momento el señor ministro haría presencia, situación que fue resuelta en forma positiva y el señor ministro de Salud pues nos va a acompañar en todo lo que tiene que ver con la estructuración del nuevo modelo de salud. Decirles, compañeros, que el señor ministro de Salud lo dijo de manera muy puntual que en este momento, desde el gobierno nacional no tienen un modelo ya establecido para conjurar el tema de la prestación del servicio de los maestros. Entonces, que la intencionalidad que tiene el gobierno es que entre todos, de la mano del magisterio, se construya este nuevo modelo. Nosotros pues escuchamos, nosotros les dijimos que FECODE, lógicamente, nosotros representamos a los maestros, independientemente de las posturas que nosotros podamos tener, pues tenemos que buscar también, como lo dijo nuestro presidente de la federación, espacios de diálogo, de concertación y de encuentro, porque aquí no se debe buscar vencedores ni vencidos, sino lo que tenemos que buscar es la solución para la salud de todos los maestros. Entonces, pues nosotros dijimos que nosotros aceptábamos ese trabajo mancomunado. El señor ministro de Salud nos mencionó que de pronto nos desplazaríamos por algunas regiones para ir a escuchar a los maestros y entre todos elaborar una propuesta. Ese fue el primer punto, eso fue lo que se inició el desarrollo. Inmediatamente, entonces, nos presentaron la evaluación de los oferentes. Quiero hacer claridad, compañeros, que en ese momento nos presentaron fue los resultados numéricos, la cantidad de operadores que se presentaron y los resultados obtenidos. Allí no nos mostraron criterios de evaluación ni la ponderación. Simplemente nos dijeron a nosotros, mire, estos fueron los resultados, para tal región se presentaron tantas empresas y cuántas quedaron con posibilidad de que se hiciera contratación con dicha empresa. Entonces, lo que sí podemos nosotros enunciar es el resultado que se obtuvo. ¿Cuál fue el resultado que se obtuvo? De las 10 regiones, 9 regiones, las 10 regiones presentaron proponentes, pero de las 10 regiones, solamente 9 regiones obtuvieron empresas calificadas para poder prestar el servicio. La región 10, exactamente, la región 10 quedaba sin ser cubierta, puesto que quedaba declarado desierto. Entonces,
quedaba desierta la región 10, las demás regiones pues sí quedaban, todas quedaban con un proponente, ante lo cual el señor ministro de Salud, de Hacienda, perdón, el de Hacienda, denunció de una vez que no había pluralidad de oferentes, que no se veía pues que haya una participación bastante grande para escoger. Prácticamente quedaban de una vez seleccionadas las empresas. Ante eso, pues nosotros le comentamos que el gobierno con FECODE habían elaborado el acuerdo número 5, se habían colocado todas las condiciones habilitables, que aquí había sido transparente todo el proceso, que ese proceso había sido liderado por los compañeros Domingo Ayala y María Eugenia Londoño en vocería de FECODE, avalado por todo el comité ejecutivo, que la propuesta había sido trabajada en mesas técnicas en la cual siempre se buscó la mayor transparencia y que pues lógico que a lo último las empresas seleccionadas tenían que cumplir con unos requerimientos técnicos, unos requerimientos jurídicos y unos requerimientos financieros. Esa fue lo que nosotros manifestamos. Entonces, el señor ministro expuso también sus puntos de vista muy válidos, muy acertados, y se pasó a votación. Nosotros en este momento no supimos cuáles eran las empresas que habían ganado en cada una de las regiones. Nosotros no sabemos cuáles fueron los resultados. Les reitero, solamente nos presentaron una cifra numérica. Empresa seleccionada, una, pero no nos dijeron cuál fue el nombre de esa empresa para que haya también claridad para todos. Entonces se somete a votación. Se suspende o se continúa con la invitación pública. Los resultados fueron, el gobierno tuvo 3 votos, puesto que ya también el señor presidente desde el día anterior había trinado que el proceso se culminaba, paraba ahí, y esto, los 2 votos de la federación de FECODE fue en contra. Nosotros propusimos que la invitación continuara. Y aquí, por favor, profesores, es donde nosotros necesitamos que interpretemos. ¿Por qué pedíamos nosotros que la invitación continuara? Nosotros pedíamos que la invitación continuara para que a partir del 1 de noviembre, de acuerdo a la invitación, se seleccionara la empresa que había ganado y se firmara el contrato. ¿Por cuánto tiempo? 2 años, 1 año, 6 meses. Eso era independientemente para nosotros. Lo vital aquí era que se pudiera ingresar con las condiciones que nosotros hemos considerado que están estipulados en el acuerdo 5 y que mejoraba en algo. No podemos decir que iba a ser la panacea y la salvación, pero sí que mejoraba la actual prestación del servicio. ¿Por qué? Porque aquí se cuenta con ANS, porque aquí se permitía que los nietos estuviesen amparados hasta los 25 años, porque aquí se aseguraba algo que hemos peleado durante mucho tiempo, que es el sistema de salud y seguridad en el trabajo, porque aquí ingresaban las interventorías, porque aquí se daba puerta de ingreso inmediato a los compañeros de alto costo por medicina interna o medicina familiar, por nombrar algunas situaciones, porque aquí, en el caso de que a un maestro le abrieran un proceso, porque un maestro entrara a una situación de solicitar una comisión para solicitar un permiso no remunerado, no quedara su familia desamparada, sino que el compañero pudiese seguir aportando y quedara cubierta la familia. Esa era la intencionalidad de los compañeros del FOMAT, y que también vale aclarar
que todos los 15 directivos de FECODE estuvimos de acuerdo, todos los 15 estuvimos de acuerdo que la invitación continuara. Nosotros dábamos la potestad que el tiempo lo determinara allá el gobierno, pero todos estuvimos de acuerdo para que continuara por las razones que le estoy dando, no por caprichos, no como en las redes dijeron que era que nosotros queríamos que siguiera la intermediación, que siguiera la corrupción en la fiduprevisora. No, compañeros, lo estábamos haciendo era para que el modelo que habían elaborado con tanta dedicación la compañera María Eugenia con Domingo, con el aval del comité ejecutivo, continuara para beneficio de los maestros. Esa era la verdadera razón por la cual se decía que continuara la invitación. Listo, la invitación quedó detenida. Paso 2, se votó la prórroga. ¿A cuánto tiempo iría la prórroga? El gobierno propuso que la prórroga se hiciera por 6 meses. La votación final fue 3 votos por la prórroga, los 3 votos del gobierno. FECODE votó no aprobado la prórroga. ¿Por qué razón? Porque es que esto es lo que uno necesita que la gente escuche. ¿Cuáles fueron las razones que nos llevan a tomar esta decisión? Votamos no aprobado porque en las 2 ocasiones anteriores que se propuso prórroga, FECODE votó no a la prórroga. Entonces, en este momento, nosotros también teníamos que mantenernos en no a la prórroga, obedeciendo mandato del comité ejecutivo, tradicionalmente en la toma de la decisión, y lo que se había hablado en la Junta Nacional, que es la máxima instancia decisoria de la federación. Esto lo hacemos dentro del campo de la legalidad para respetar la jerarquía que está dentro de FECODE. ¿Qué implicaciones tiene que haya prórroga? Las implicaciones que haya prórroga son: continúan los mismos operadores. Entonces a nosotros nos tildaban de que nosotros queríamos que siguiera los mismos porque había corrupción. No, nosotros no queríamos eso. Mire que con la prórroga se le da a los mismos operadores 6 meses más en el contrato. Siguen las mismas condiciones como viene en la contratación. Recuerden que en una prórroga no se pueden cambiar condiciones. Estamos buscando con Ministerio de Trabajo y con Ministerio de Educación, estamos haciendo un compromiso porque nosotros trabajamos de la mano. Podemos tener diferencias, pero nosotros entendemos que tenemos que, cuando ya se toman decisiones, uno tiene que acatar la decisión y trabajar de la mano para solucionar lo fundamental, que es la salud de los maestros. Estamos buscando qué elementos podemos nosotros retomar para exigir mayor cumplimiento durante estos 6 meses. Con esto, compañeros, nosotros quedamos sin ANS, quedamos sin la interventoría, quedamos sin poder incluir en estos momentos a los nietos, quedamos nosotros sin puerta de ingreso a la salud, quedamos nosotros sin sistema de salud y seguridad en el trabajo. Pero en democracia es así y nosotros pues teníamos 2 votos y entendemos, respetamos la decisión, la acatamos y nos toca buscar mecanismos para solucionar. La siguiente votación era, lógicamente, que la contratación de salud tiene unos accesorios. Esos accesorios está la auditoría y entonces pues en la auditoría también pues los 3 del gobierno votaron que continuara la auditoría. Nosotros ya no podíamos votar porque nosotros votamos no a la prórroga, no podíamos votar que la auditoría entonces permaneciera porque sería incoherente la decisión. Entonces, una vez finalizó ya pues esa situación, nos hablaron de modificar el manual de contratación. Nosotros ya teníamos una posición que era no modificarlo
porque nosotros no podemos tomar una decisión a espaldas del comité ejecutivo y a espaldas de los maestros. Entonces, los maestros están representados en los compañeros del comité ejecutivo, por eso nosotros dijimos, no, este tema necesitamos que nos envíen los documentos para que los estructuradores de nosotros los estudien, los analicen y de la mano con el comité ejecutivo tomar una decisión para modificar ese manual de contratación. Ese fue en grandes rasgos la situación que se presentó. Y quiero decir algo también porque es importante manifestarlo. Allá le dijimos nosotros al señor, a la señora ministra, que rechazábamos rotundamente la encuesta que habían sacado por unos instantes el día anterior para ser diligenciada por los maestros, pues habían preguntas que no estaban induciendo al objetivo de la encuesta. Entonces, que ahí se veía que de pronto había mala intención y buscaban reorientar los resultados de la encuesta, ante lo cual allá el gobierno ofreció disculpas diciendo que esa encuesta no era oficial, que había sido un momento eh, de, de, de salida de contexto de parte del señor viceministro. El señor viceministro asumió la responsabilidad que él fue el autor de esa encuesta. Sin embargo, esa encuesta pues no era oficial, entonces pues ahí terminaba el debate. Entonces, compañeros, decirles que FECODE está abierto al diálogo, así lo ha manifestado nuestro presidente Domingo Ayala. Nosotros como ejecutivos estamos pendientes de cómo podemos nosotros hacer las cosas de la mejor manera posible en beneficio de los maestros. Rechazamos todos los señalamientos, las injurias, las calumnias que han rodado por las redes buscando desprestigiar el trabajo que nosotros venimos desplegando. Aquí todos tenemos un fin común y es la salud de los maestros. Muchas gracias, Yolima, muchas gracias a los compañeros de la mesa. Bueno, muy bien. Gracias a usted, Cristian, por este contexto de lo que fue esta última reunión con el Ministerio de Educación. Hugo Cárdenas Vega nos acompaña en este momento. Hugo, la situación que le preocupa en este momento a los maestros y maestras de Colombia, a nuestras familias, a los que tenemos pacientes que manejan enfermedades de alto costo, es legalmente la prórroga procede. Es decir, el gobierno va a poder hacer esta prórroga sin ninguna dificultad con los prestadores. Los entendidos dicen que los prestadores podrían demandar porque la licitación se cayó. Es decir, sí, tenemos la dificultad con el presidente, tenemos la dificultad con la mayoría en el FOMAC. Aclarémosle también a los maestros que FECODE no firma el contrato. Aclarémosle también a los maestros cuál es la ruta para que la prestación del servicio se firme. Es decir, nosotros estamos ahí es abogando porque el contrato cumpla con los términos de ley 9189. Pero los maestros piensan que si la prestación del servicio no se da en los entes territoriales es porque FECODE tiene la mano metida o porque lo que ha señalado el presidente, pues, pero que todavía no ha salido a la luz los actos de corrupción y que también nosotros apoyamos que esté estudiándose este descubrimiento, que se ponga sobre el tapete los actos de corrupción que hayan al interior de la fiduprevisora. Entonces, Hugo, contextualicemos un poquito a los compañeros en este sentido. Bueno, yo quiero ante todo agradecer a la invitación de la Junta Directiva, de usted, Yolima. También felicitar la posición que ha asumido Asinor en coherencia con una situación compleja. No es fácil el tema, porque esta es una organización de 300.000 personas y más allá incluso porque los no afiliados también opinan sobre el tema, porque están afiliados al fondo. Entonces, a eso tiene múltiples interpretaciones, aristas. Yo pienso que esto ha llevado a 3 niveles de discusión. La primera es con la primera reunión que hubo con el gobierno, donde se planteó incluso de hacer las transformaciones vía decreto. Nosotros ahí fuimos muy claros en señalar que la ley 91 es una ley que es, digamos, un ícono importante en la lucha del magisterio colombiano,
que consagró la centralización de las prestaciones, la salud, nos exceptuó de un régimen general de salud y nos coloca un régimen exceptuado que tiene unas caracterizaciones que ya hemos hablado varias veces en eso. En la segunda etapa de esta discusión, pues ya se planteó de que no se podía violar la ley 91, porque el argumento era que la ley era anterior a la Constitución. Y empezó el debate. Yo pienso que la lucha de FECODE ha sido muy importante para regular la situación de este debate, que es importante. Porque si estamos hablando de una reestructuración del Estado, pues todo cabe en la discusión. Lo que no cabe es perder derechos y nosotros preservaremos los derechos consagrados en la ley 91. Eso es lo que hemos centralizado siempre. En el tema de la salud, pues complicado la situación. Desde el punto de vista jurídico, nosotros consideramos que van a haber algunas circunstancias, pero el gobierno tiene que asumirlas, porque no es los representantes de FECODE los que asumieron la decisión. Hay un artículo muy importante, el artículo 57 del Plan Nacional de Desarrollo, que establece que hay unidad de caja en la transferencia hacia el FOMAC. Es decir, usted no puede prestar el servicio de salud aparte de lo que se viene haciendo con pensiones y prestaciones. Entonces, para poder modificar eso, tiene que haber otro plan de desarrollo. Y eso es complicado. Yo pienso que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad política y jurídica de haber detenido el proceso. Pero como nosotros no podemos seguir en la discusión de lo que debió ser y no fue, nos corresponde actualizarnos hoy en la discusión. ¿Y cuál es la discusión? Se van a prorrogar los contratos. Entonces, para decirle a los compañeros maestros que todos los entes que estaban prestando el servicio de salud, excepto la región 10, van a continuar por 6 meses. 6 meses inicialmente, porque el mismo ministro decía que esos 6 meses es muy difícil entrar a resolver el tema del modelo de salud. Pero no podemos tampoco decir que ya se acabó el modelo de salud, no. La prórroga mantiene las condiciones de excepción. El problema inicia ahora en la discusión. Ahí es donde tenemos que activarnos todos. Por eso la federación no está lanzando un paro hoy, ni está lanzando una movilización hoy. Está diciendo, vamos a ir al debate, vamos a ir al debate. Y en ese debate necesitamos que se baje la discusión al mismo magisterio. Es decir, para mirar cuál va a ser la alternativa de prestación del servicio. Nosotros respetamos las situaciones internas de diferencia, pero quiero señalar aquí con la responsabilidad que ustedes me han conocido siempre y la prudencia que he tenido, es que una cosa es el debate interno, que es muy fuerte y muy importante, pero otra cosa es la extrapolación que hay en los medios de comunicación, porque hay personas que se apasionan en esto, empiezan a desdibujar el papel de la discusión, a calumniar, a generar todas esas situaciones, y eso es lo que tenemos que rechazar nosotros. Y nosotros tenemos un debate civilizado, muy profundo, indudablemente, porque si van a tocar el régimen de prestaciones sociales, si van a tratar de pasar los dineros para pagar la cesantía al Fondo Nacional del Ahorro, nosotros vamos a decir que no y nos vamos a movilizar. Si van a decir que las pensiones van a ir a Colpensiones, nos vamos a movilizar. Pero hoy está en debate esa discusión todavía. Es más, el gobierno ha dicho, vamos a preservar los derechos del régimen especial. Entonces, está muy atento el magisterio, pero hoy tenemos la tranquilidad que la discusión ha llevado a regular. Indudablemente que se ha regulado, porque si nos hubiesen acabado ya la situación de la posibilidad de extensión del contrato, estaríamos ante una situación de salud muy calamitosa ahorita el 1 de noviembre. Claro, eso puede traer consecuencias. ¿Por qué? Porque los contratistas que estaban licitando el proceso no se van a quedar quietos en acción jurídica. Estoy seguro que eso lo van a accionar, pero eso ya no es un problema de nosotros. Nosotros votamos que no se debía acabar el contrato. Y yo aprovecho para decir una situación, es que tenemos ahorita un compromiso. Aprovecho para decir una situación. Nosotros nunca hemos defendido contratistas. Eso lo resuelve, es una licitación pública.
nosotros tenemos diferencias con los contratistas en la mala prestación del servicio de salud. Y eso no podemos nosotros dejar de decirlo y por eso se han elevado tanto las quejas. Hemos promovido las quejas, llegaron a la superintendencia y es el sector que más quejas tiene en el servicio de salud. No es lo mejor que tenemos en la situación. Pero una cosa es la falla del prestador del servicio y otra cosa es que se quiera afectar el modelo de salud efectuado, porque ahí sí no vamos. Nosotros no estaríamos de acuerdo con pasar a la República si no hay condiciones. No estaríamos de acuerdo de pasar a la República si tenemos que perder las acciones de excepción que tenemos, como es, por ejemplo, las no renuncias, el tratamiento a nuestros familiares, el tratamiento a los compañeros desde el punto de vista de los medicamentos que están consagrados y también la diseccionalidad. Nosotros tenemos unas clínicas propias prácticamente de atención, unas clínicas que generan una posibilidad de mejoramiento en el tratamiento. Entonces, aquí la discusión es muy centrada en que no permitiremos que se afecte el régimen de los docentes y por ahora hay un aplazamiento y hay una discusión que va a ser muy rica en este periodo. Ellos han ofrecido, el gobierno ha ofrecido un espacio para discutir. Bueno, le hemos dicho vamos a ese espacio. Vamos a ese espacio. Y una cosa así muy clara, Yolima, es que nosotros hemos dicho que el gobierno tiene la responsabilidad de sanear la fiduprevisora, porque la fiduprevisora tiene un gerente nombrado por el gobierno. Tiene 3 ministros que actúan en la decisión de la situación de esta entidad en el FOMAC. Ministro de Educación, Ministro de Salud y Ministro de Hacienda. Y si hay fallas, hay responsabilidad del gobierno, porque ya tenemos más de 14 meses y teníamos que haber descubierto y poner en jaque a quienes hacen mal uso de esa situación. El comentario público es que la fiduprevisora está manejada por los políticos tradicionales. Pues cambien la fiduprevisora, generemos una discusión a ver cómo se pueden manejar los recursos para que no se dilapiden allí en la fiduprevisora. Pero antes que esa acusación, lo que nos dijo Petro, y eso en eso estamos de acuerdo, es que si hay permeabilización del sistema por parte de organizaciones ilegales, pues él tiene que poner en conocimiento a las autoridades para que eso se cure, porque en eso no es una situación de nosotros, que es hacia la costa que hay situaciones. Bueno, póngalos en contexto y ahí están las autoridades. Finalmente, llamar al magisterio, de verdad, a no hacer caso de toda esa guerra de redes. Nosotros estamos proponiendo en el Ejecutivo de PECODE emitir un comunicado, los 15 miembros, para decir que a pesar de la discusión nosotros nos hermanamos en FECODE y que necesitamos no dejar que este problema afecte la unidad del gremio, porque ese sí sería faltar. Es decir, podemos estar en riesgo con nuestros derechos y fuera de eso dejamos dividir la federación, eso sería lamentable. Vamos a luchar entre todos para que se den. Ahora las organizaciones se dirigen por 3 métodos. Uno es el consenso. Cuando hay consenso, listo, esas son las decisiones que hay que asumir. Se dirigen por mayoría cuando no hay consensos. Y ahorita hay una gran mayoría de personas, dirigentes y magisterio que estamos diciendo, ojo, no podemos perder los derechos. Y tercero, hay una forma de dirigir que son los acuerdos. Entonces, en ese marco nos movemos, confíen plenamente en lo que estamos haciendo. Yo por eso ratifico que confío plenamente en la responsabilidad que ha hecho Asinor, como muchas regiones del país están llevando a cabo un debate sereno, un debate profundo, indudablemente, pero que el día que toquen el modelo, los derechos, que las cesantías, que las prestaciones las van a afectar, no dudaremos un minuto. Tenemos las facultades de la Junta Nacional para convocar la movilización del magisterio si es necesario. Si es necesario. Y de ser necesario, como siempre nos han conocido, iremos a la calle. Eso lo sabe el gobierno, que es nuestro gobierno de alguna manera, por así decirlo. Nosotros no nos vamos a distanciar con el gobierno en otras cosas, porque respaldamos las reformas, indudablemente que vayan en pro del beneficio del pueblo colombiano. No podemos
echar en un saco, en el mismo saco todas las circunstancias. Hay cosas que hay que seguir apoyando, que hay que seguir respaldando y por supuesto en el magisterio sí quedamos. Muchas gracias compañeros, si hay alguna pregunta así puntual y si no, de verdad que les queremos decir que ojalá con esa tranquilidad que hemos asumido siempre la discusión, saquemos adelante. Este magisterio necesita una dirigencia muy inteligente, no una dirigencia que se deje afectar y que se divida, porque ahí estaríamos perdiendo absolutamente todo. Así es, Hugo. Mire, aquí en la Junta Directiva de Asinor, sin perder la multiculturalidad, la diversidad que tenemos como seres sociales, como seres políticos, nos hemos unificado en torno a la defensa de los derechos del magisterio, de lo que se ha logrado, no porque el gobierno nos lo haya regalado en anteriores ocasiones, sino porque ha sido ganado en las calles, ganado en la movilización, ¿no? En la pasada Junta Directiva nosotros hacíamos un consenso sobre las exigencias y sobre las posturas para una negociación. Se ha tocado en las mesas de negociación, en las mesas de diálogo, algo que el gobierno pueda decirle al magisterio colombiano: vamos a hacer la reforma constitucional del 356, 357 y 358 para tener mayor financiación a lo que atañe a la ciudadanía y en este caso para el lado de la educación, o hay qué compromiso hay, porque eso es un compromiso que tiene que generar la presidencia de la República, el ministerio, los ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, para decirle al Parlamento colombiano, bueno, ¿cuál es el compromiso de ustedes para financiar esto? O sea, hay algo sobre eso porque ha sido también como la bandera de la lucha de nosotros en la calle, la reforma constitucional, y de eso no hay nada, o sí se muestra Bueno, alguna luz ahí. hay niveles, por ejemplo, en el gobierno, porque ya se consensuó un documento importante de lo que sería el Sistema General de Participaciones. Sin eso no habrá reformas, sin plata, sin recursos. Pero una cosa es consensuar con el ministerio o con el gobierno y otra cosa es ir al Congreso. Ahí es donde nosotros decimos, ahí está muy polarizada la situación del Congreso, no hay unas garantías, ni siquiera para modificar la ley 91, ni siquiera para el Sistema General de Participaciones. Pero como usted dice, si nosotros no logramos que este gobierno impulse con fuerza el problema de la financiación de la educación y la financiación de las prestaciones, pues lógicamente que quedaremos en un vacío muy grande. Nosotros en eso consideramos que hay que hacer muchos esfuerzos y hemos dicho como bandera indudable ese Sistema General de Participaciones. Hugo, ya para darle a los compañeros el uso de la palabra, aquí está Arturo, los compañeros que están aquí en la mesa de trabajo de Asinor Radio Digital Ecos del Magisterio. Quiero preguntarle, Hugo, ¿hay un parte de tranquilidad del Ejecutivo de que el trabajo que hace la Presidencia de la República con su Ministerio de Hacienda, con su Ministerio de Educación y con su Ministerio de Trabajo no va a querer llevarse el colchón de activos que tiene el FOMAC, que es fruto del trabajo de los maestros y maestras cada día, cada mes? ¿Hay garantía de que eso no le va a permitir a la presidencia decir: aquí tenemos una gran cantidad de billones de pesos y con esto vamos a poder invertirle a la red pública y con esto vamos a poder pagar los programas de gobierno? ¿Hay un parte de tranquilidad en eso, Hugo? Eso es una pregunta de fondo, ¿no? No existe hoy todavía una claridad sobre ese tema. Yo, que por eso el comunicado que sale mañana en El Tiempo y en Espectador, lo invitamos a leerlo, el FECODE se pronuncia de que no estaría de acuerdo con que se vaya a afectar el tema de las pensiones y las prestaciones. Pero como esto es un debate que tiene que transitarse en el Congreso, el magisterio también tiene resistencias en el Congreso y por eso vemos peligroso cualquier proyecto que se presente, porque si algo es claro, sí, podemos decir, es que estamos exceptuados en la reforma a la salud. El magisterio está exceptuado en el tema del régimen especial de salud. Eso de alguna manera genera una confianza de que pasó en la Cámara y preservamos ahí el tema del régimen de salud, del modelo de salud. Sin embargo, cuando se habla de las pensiones y se habla de las cesantías, pues hay que llevarlo también al Congreso, porque esto está estipulado en la ley 91. Entonces nosotros decimos, si el gobierno presenta un proyecto, ¿qué puede salir de ahí? No sabemos. No sabemos. Entonces, por eso es que tenemos que advertirle a la gente,
Hombre, la federación está haciendo lo que debe hacer, advertir, estar ahí en la jugada. No vamos a hacer paro ahorita de una vez para quitarnos la idea. No, no porque estamos en un proceso de discusión y se ha abierto unos meses del Estamos diálogo. en diálogo. Entonces, pero estemos pendientes. El día que llame a Sinor y Fecode, hermano, ahí hay que salir todos a la defensa, porque hay justicia, de ahí hay necesidades. No es una movilización contra el gobierno, no hemos dicho eso, es defendiendo lo nuestro, es defendiendo lo que hemos conquistado con mucha lucha y además con mucha sangre. Yo creo que en la época donde más murieron maestros, dirigentes, fue del 80 al 90. Eso fue una época de masacres, de circunstancias, para consagrar nuestro régimen. No lo podemos perder. Tampoco lo está diciendo el gobierno que lo vamos a quitar. No, lo ha dicho, vamos a preservarlo. Entonces esa discusión es interesante. Si usted dice no le vaya a quitar el régimen y nosotros decimos no, no lo dejamos quitar, pues saquemos conclusiones y saquemos un modelo de respeto a eso. Muy Es bien. lo que queremos. Arturo. Yolima, muy buenos días a la mesa de trabajo, compañero Hugo, que hace mucho rato no nos acompañaba aquí en el programa Ecos del Magisterio. Qué bueno sería que nos acompañara más seguido y sobre todo por lo que estamos atravesando hoy. Pero Hugo, déjeme decirle lo siguiente, a ver, defendemos el acuerdo, ley 91 del 89, incluso los acuerdos 05, hablo norte de Santander, y hoy esa prórroga que dice el presidente Petro que hay corrupción, que hay una cosa, que hay la otra, y prorroga el contrato a 6 meses con los mismos y con las mismas. Eso no tiene lógica. Y hoy, porque he estado asistiendo a la entidad que nos presta los servicios médicos y nos dicen, los médicos no quieren firmar, los especialistas no quieren firmar por 6 meses, es un problema. Hoy tenemos una situación difícil, que el Magisterio del Norte de Santander lo ha dicho, a SINOR lo ha dado a conocer, a FECODE y en todos lados, y no se están dando citas con especialistas, eso es un problema. Entrega de medicamentos, la entidad tampoco no lo está haciendo de buena gana, diría yo, porque dice, pero es que no sabemos si nos van a contratar o no, aquí 6 meses y chao, los médicos dicen yo por 6 meses no firmo, prefiero ir a firmar a otra clínica, a otro lado. O sea, nos estamos quedando sin la parte profesional y el problema va a seguir y va a seguir por lo mismo. Hubiese sido bueno, Hugo, hubiese sido excelente, listo, que se haga la prórroga, 6 meses, 3 meses, 1 año, pero hermano, con el acuerdo 05, que era el que venía y que Cristian lo dijo hace rato, yo también estoy de acuerdo, y ahí hubiéramos mirado si realmente ese modelo sirve o no sirve, y si ese modelo era espectacular, decimos, no, aquí hay que firmar contratos, pero con este acuerdo 05, no con el acuerdo anterior, que es lo que se hizo hoy. O sea, el sistema está corrupto, el sistema es malo, pero volvemos y sigamos en las mismas, y demos otros 6 meses con el mismo, que probablemente, como dice usted, en 6 meses no se va a hacer nada, porque el tiempo no va a alcanzar. Eso es lo uno. Lo otro, dígame. Bueno, es que tengo un compromiso de verdad con los compañeros de Nariño. Podemos hacerlo. Mire, muy buena la pregunta. Esto va a derivar situaciones, porque habrá contratistas que no le van a decir, no le vamos a aceptar la prórroga de 6 meses. Habrán demandas, habrán situaciones. Pero vuelvo a repetir, nosotros nos podemos como magisterio echar esa responsabilidad. Lo que tenemos es que estar vigilantes de que el servicio se preste conforme sea. Si no hay servicio de salud, estamos atentos a cualquier orientación que dé FECODE y ASINOR. Nosotros no vamos a dejar que el magisterio quede desamparado. Necesitamos tener esa dirigencia ahí atenta a las circunstancias. Pueden derivarse cualquier cosa. Lo que se derive de ahí, que respondan quien tomaron la decisión. Nosotros no votamos esa decisión. Con esto quiero decir que solo la unidad nuestra, la capacidad de no dejarnos dividir, de aceptar la orientación de ASINOR y FECODE, es la que debe primar siempre. Bueno, muchas gracias y estaremos aquí cuando ustedes nos inviten. Gracias, Leonardo, por la intervención en nombre de ASINOR. Yo quiero de verdad felicitar esa posición porque con el punto de vista
generamos también una confianza en Norte Santander que vamos a hacerlo de manera responsable, seria, y que esta junta directiva pues tiene todo el respaldo nuestro en todas las acciones que siga haciendo. Muchas gracias. A usted, Hugo, por estar aquí en Ecos del Magisterio. Continuamos nosotros aquí con esta rondita de participación. Ya le doy el uso de la palabra al compañero Arturo. Mire, tenemos en este momento en los compañeros del Facebook que nos dicen, tenemos presidente que quiere lo mejor para los docentes, pero nuestros propios directivos de Asinor y FECODE se están tirando todo por los compromisos que adquieren con los politiqueros de turno por debajo de la mesa. Esto lo dice Pedro Antonio Mendoza Silva. No sabemos quién es, no lo conozco, no sé, ustedes lo conocen. Bueno, aquí está Carmen Vargas, despertemos, seamos coherentes, nos estamos durmiendo. Si nos convocan a la calle a apoyar las reformas del gobierno, por favor, sean honestos. Aquí está. Salud bien mala. Saber Steam Longa Cuesta. Preocupante la situación por acá. Bueno, uno no puede tener su dinero a las cesantías cuando lo quiere, sino cuando ellos les da la gana y como ellos quieren. Creo que si es el mío, no debe haber límites para retirar. Bueno, otro espacio de las prestaciones sociales. El gobierno, el cambio, lo que no se sabía eran cuáles eran sus cambios funestos. Bueno, continuamos aquí en nuestra mesa de trabajo de Ecos del Magisterio. Vienen las intervenciones de nuestros compañeros directivos de Asinor, las posturas que hemos llevado a las juntas directivas y que queremos socializarlas con ustedes, porque aquí estamos en un proceso de negociación, en un conflicto, y los conflictos se van subsanando por pasos. Vamos a darle entonces aquí el uso de la palabra a Arturo. Yolima, gracias. Ahora que estamos aquí con los compañeros, nos vamos compartiendo, Fercho, Juan Pablo y Leo. Es que hay varias cosas. Yo pero le decía a Hugo lo de la prórroga, que seguimos pues con las mismas y con el mismo operador que nos está prestando el servicio. Esto se nos va a dificultar. A nosotros aquí en Asinor vamos a tener gran cantidad de quejas. Los maestros piensan que es que Asinor no hace nada. Asinor se está reuniendo cada semana con la Fundación Médico Preventiva, presentando los inconvenientes, presentando todas las quejas. El que quiera se las podemos dar a conocer. Las quejas que vienen aquí institucionalmente, nosotros las vamos a conocer cada 8 días con la junta directiva. No es que no estamos haciendo nada, nosotros sí hemos denunciado y aquí tenemos muchísimas acetas con todas las quejas, las denuncias que hemos hecho de los malos servicios. Obviamente nosotros también queremos buenos servicios. ¿Quién no quiere los mejores servicios para nosotros y la familia? Pues todo el magisterio. Entonces hay una prórroga. Lo otro es que aquí el problema, compañeros, es que lo de la red pública, y habla de lo de los CAT, habla de lo de los centros de salud, la libre escogencia, que hemos dicho nosotros. Obviamente defendemos ley 91 del 89, pero en los municipios no hay sino un centro de salud. ¿Qué va a escoger el maestro? Pues el centro de salud, porque no tiene más nada. Y unos centros de salud que están deteriorados, unos centros de salud en muchas partes no hay médicos, no hay materiales, no hay absolutamente nada. El gobierno hoy no tiene un modelo. El modelo lo tiene FECODE, que es el acuerdo 05, pero no lo ha agarrado todavía. Esperemos que en esas negociaciones se puedan dar. Entonces, en este contrato que no tenemos salud y seguridad en el trabajo, y que en este acuerdo 05 venía, ahí lo decía Cristian, incluso lo de los nietos que tanto habíamos hablado, lo de los papás que se podían afiliar, que los nietos hasta los 25, que los papás independientemente que tuviéramos los hijos, la mujer, el esposo, la esposa. Entonces, ahí hay muchas cositas, pero bueno, tenemos en línea, ¿no, Leo? Al doctor Bayona. A ver, permítame un momentico, Arturo. Vamos a darle el uso de la palabra. Ya Leonardo lo va a presentar a continuación. Recordemos que el doctor Bayona ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Leonardo, cuando hubo la movilización social, recuerdo que fue uno de los que siempre nos acompañó. También estaba en ese entonces la doctora Corcho, muy cercana del movimiento social. No sé, Leonardo, si podemos dar un chancecito de una intervención pequeña a cada uno de los compañeros que está acá, y después usted se encarga de presentarnos allí al doctor Bayona, que ya... No, la idea es anunciar que ya se encuentra en sala el doctor Bayona, a todos nuestros cibernautas, y con la intervención de nuestro fiscal y de nuestro compañero secretario general se puede generar un conversatorio con el doctor Bayona. Entonces le pedimos a nuestro compañero estructurador, doctor Bayona,
paciencia allí para que pueda escuchar inquietudes de acá de la mesa. Fiscal. Bueno, buenos días. Bueno, yo sé que el tiempo está corriendo y es importante pues dar nuestra opinión. Mire, aquí no hay que tapar con el sol con un dedo. Aquí hay que ver que desafortunadamente en nuestra federación hay una división, hay dos grupos. Afortunadamente el compañero Hugo dice que, bueno, van a buscar un consenso, pero aquí nos caben algunas inquietudes. Por ejemplo, fíjese, ¿quién está ahorita en Colpensiones? Jaime Duzán, un expresidente de FECODE. ¿Quién está como ministra de Trabajo? Gloria Inés, una expresidenta de FECODE. Entonces, digo yo, ellos son los que le hablan al oído al presidente. Entonces, no entendemos la posición del presidente, o habría que entender primero la posición de esas dos personas que están asesorando al presidente de la República. Pues esta licitación empezó en el mes de mayo y lógicamente eso generó un acuerdo, el acuerdo 5, en donde una compañera que es la compañera fiscal de FECODE, donde está de acuerdo en que nos vayamos realmente o que acatemos la decisión del presidente. Ella firmó ese acuerdo 5 y en ese acuerdo 5 lo que se estipulaba era mejorar la cobertura, la oportunidad y lógicamente la calidad, en donde se habla también de seguridad y salud en el trabajo, en donde el objetivo era superar todas las debilidades que hoy en día tenemos, pero asimismo también tener un control y también sanciones a los operadores que incumplen. Desafortunadamente, a un mes se empieza a dilatar este proceso. El presidente de la República o el gobierno nacional aduce que está lisiado por corrupción, que es una deficiente prestación de servicios, en eso sí es cierto, y el objetivo de ese acuerdo 05 era mejorar lo que tenemos hoy en día, que eran pocos oferentes, pero tengo entendido que para esa licitación de 10 regiones se presentaron 30 oferentes. Y aquí en el caso de corrupción, aquí tanto FECODE, ASINOR, sí estamos de acuerdo en que si hay corrupción se denuncie y nosotros hacemos la coadyuvancia con respecto a ese tema, porque si hay corruptos tienen que denunciarlos y tienen que pagar. Nos preocupa algo y la pregunta que le hizo la compañera Yolima a Hugo Cárdenas, las demandas. Téngalo por seguro que los operadores van a demandar porque ellos se hicieron parte de una licitación basada en ley 80. Aquí, ASINOR y FECODE siempre hemos denunciado y seguiremos denunciando, lógicamente, el incumplimiento de todos los contratistas. Una pregunta que sí sería bueno hacerse la hortica al doctor Bayona es con respecto a la ley 91. Petro dice que se va a respetar la ley 91, pero la pregunta es, en la ley 91 está inmerso lo que es salud, prestaciones sociales o cesantías y pensiones. Entonces, ¿qué pasaría? Que esa fue una discusión allá en el plenario en Bogotá. Si llegan y dice el presidente y toma la decisión de decir no, se van los maestros él habla en primera instancia de las mejores clínicas. Y yo me hago una pregunta, aquí en el norte de Santander, ¿cuáles clínicas tienen, puede que hayan mejores, pero cuáles tienen la oportunidad de llegar y decir, se le va a prestar el servicio a los maestros y lógicamente a sus beneficiarios? Esto es de, como decía el compañero Hugo Cárdenas, es de estar en máxima alerta, porque esta ley 91 fue una lucha desde hace muchísimos años, pues se le ha tornado como la joya de la corona y no debemos permitir. Llegado caso, tal como lo dice FECODE, se está en diálogo con el presidente y si hay que ir a las calles, iremos a las calles en defensa de la ley 91 del año 89. Agregar ahí alguito rápidamente. Arturo, es que las clínicas... No, es de lo mismo que está tocando. Bien. Lo de las clínicas
El problema es que reciba al magisterio con las comorbilidades que tiene, con las enfermedades que tiene, que hoy el magisterio no tiene ningún problema de que pasa esto, pero nos han recibido independientemente con todas las enfermedades que tiene. Yo no creo que las clínicas de la ciudad ni ningún otro ente esté en capacidad de recibirlo con todas esas enfermedades que tiene hoy el magisterio colombiano. El problema ahí, Arturo, sería si nos atomicen, no que nos reciban, si nos atomicen. Porque si nos atomizan, entonces sí vamos a quedar con las clínicas podrían decir este sí, este no. Pero si estamos en conjunto, que es una de las ventajas del actual contrato, sí, de la ley 91, más que del actual contrato, no existe ese problema porque vamos en paquete. Sí, vamos en paquete. Bueno, un cordial saludo para los compañeros y compañeras maestras. Yo quiero citar un poquito aquí, desde mi perspectiva de formación en ciencias sociales, lo que Walter Benjamin llamaba el ángel de historia, ¿no? Entonces, un poquito la mirada atrás y proyectando también hacia el futuro. Para nadie es un secreto que los compañeros de la vieja guardia nos legaron 3 elementos. En su momento el Estatuto 2277, que no aplica para nosotros, la ley 91 del 89 y la ley 115. Lastimosamente, yo he visto en redes sociales, sobre todo el debate entre maestros, digamos, de mi estatuto, entre maestros provisionales, sobre todo, un debate donde hay un desconocimiento de muchos elementos que deberíamos conocer como maestros, ¿sí? Todas estas ganancias. ¿Y esto a qué apunta? Apunta con otro elemento que parecería muy sencillo de comprender, pero que a veces tiene un impacto muy grande. La división del poder en Colombia está en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y para qué trae uno esto acá? En el caso de la ley 91, si en este momento prorrogaron el contrato, habría que mirar en la parte judicial qué vacíos se van a crear. Ya hay una serie de vacíos que eso no se ha mencionado. Yo creo que en el transcurso de las semanas que vienen ahí va a aparecer un gran debate y puede incluso estarse cayendo esto por alguna sentencia o algún fallo de tipo judicial. El segundo elemento que se esgrimen los debates, que a veces que esta ley ya tiene más de 20 años, por lo tanto ya no es pertinente, que hay que cambiarla. Bueno, ¿y la correlación de fuerzas en el Parlamento colombiano es favorable al magisterio? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué sacaríamos? Algo peor. ¿Sí? Tiene fallas, puede estar desactualizada un poco, pero podríamos arriesgarla aún peor. Y el rol del Ejecutivo. A mí sí me parece que se debió escuchar más a FECODE. Que hubo algún tipo de comunicación que no fue asertiva, no hubo esa integración entre el Ejecutivo y FECODE que uno se esperaría, y lastimosamente algunos elementos fueron utilizados para distorsionar al magisterio. Por ejemplo, decir que FECODE no se había hecho presente en una reunión, que fue una de las cosas que se vendió ahí, y no fue cierto porque en algún momento incluso los convocaron y no se fue puntual en las cuestiones que están. Ahora, de otra parte, hay una táctica que se ha tenido para desprestigiar las instituciones. Si ustedes miran procesos, ¿por qué se acaba Telecom? ¿Por qué venden Telecom? Ah, no, es que allá había mucha corrupción. ¿Por qué se acaba Ferrocarriles de Colombia? No, porque era mucha corrupción. Colpuertos, mucha corrupción. Entonces, a veces ese es un caballo de batalla. No se quiere soslayar ni menospreciar la corrupción. La corrupción hay que combatirla, pero que no sea el óbice para atacar lo que sirve. Mejoremos las instituciones, no las acabemos, que es distinto. La macartización. ¿Sí? El señalamiento, no nos cae bien el señalamiento como dirigentes sindicales en las bases sindicales, haciéndole reduccionismo a las personas, entonces porque no comparten una postura, encasillándolas en un adjetivo que es de derecha, que es de esto, que es de lo otro. Ese tipo de debate no lo podemos dar, el debate lo ganamos con argumentos. Decía Estanislao Zuleta que a veces se nos meten visiones paranoides, ¿no? Entonces me están persiguiendo, este quiere acabar, este seguro ya está en el otro lado, esto huele aquí como a paramilitarismo y demás. Nuestra organización debe tener un lineamiento
ideológico progresista, basado en los principios de la ideología proletaria, pero la organización es variopinta. Dejo por ahí para... Sí, Compañero de continuamos. Junta, que continuemos. Tenemos al doctor Bayona Yolima. Lo presento un estructurador del Acuerdo 05 de tiempo atrás, comprometido con estas justas, un especialista en materia de salud, norte santanderiano, de sangre norte santanderiana, por allá de Ocaña, ¿cierto, doctor Bayona? Su padre, Tengo un sonido. líder, un dirigente sindical No lo escuché. connotado en FECODE, en la Central Unitaria de Trabajadores. Doctor Bayona nos acompañó en este ¿Tienes proceso de sonido? pandemia acá a SINOR y a la Federación. Con los buenos días, doctor Bayona, y el saludo al Magisterio Norte Santanderiano. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y obviamente un saludo a, a todos los coterráneos de mi familia. Un placer estar con ustedes, sin duda. Estructurador, buena la pregunta, mi amiga Yolima, pues que sea el doctor Bayona que haga pedagogía. ¿Qué es esto de un estructurador y cuántos estructuradores tuvo este acuerdo 05? Bueno, yo creo que es muy importante tener un contexto y es que realmente durante todo el tiempo que viene el sistema de salud del magisterio, pues sí hay un acumulado de deficiencias y cada vez ha venido siendo más deficiente el servicio en todas las regiones. Y realmente hay un número de quejas gigante en la Superintendencia Nacional de Salud que prueban esto, pero además el sentir de todos los maestros en las distintas regiones es precisamente que pues hay unas deficiencias muy importantes. El punto fundamental es a qué se deben esas deficiencias. Y creo que tenemos que entrar a mirar cuál es o cómo está definido el flujo de los recursos en la Ley 91 del 89. Entonces allí definitivamente hay una doble intermediación, la intermediación que ejerce la fiduciaria desde el punto de vista económico, y ellos contratan o se hace la contratación de los distintos operadores, uniones temporales, que a su vez subcontratan a diferentes instituciones prestadoras de salud para para atender la enfermedad. Y esa intermediación financiera, doble intermediación financiera, genera una disminución de recursos y ahí hay unos elementos que permiten situaciones de corrupción muy grandes. Por ejemplo, para darles una idea, un operador recibe una cápita por el número de afiliados y después ellos disminuyen la cápita y le dicen a una clínica, mire, reciba esta población, atiéndala, pero le voy a pagar la mitad de lo que recibo yo. Entonces, esa situación ha generado que definitivamente haya una atención muy deficiente. Pero además hay una situación mucho más grave todavía, y es que en los sistemas de salud, cuando no se hace promoción, prevención, es decir, cuando no se evita la enfermedad, pues los sistemas de salud colapsan, no hay dinero que alcance. Es fundamental entender que un sistema de salud, cualquiera que sea, ya sea el régimen exceptuado el sistema general, que también tenemos grandes deficiencias y que por eso hay precisamente una reforma en curso, o cualquier sistema de salud del mundo necesita destinar al menos el 30% del presupuesto para poder atender la promoción, la prevención, fortalecer la atención primaria y evitar que la gente tenga secuelas y se enferme gravemente. Entonces, conociendo esto, FECODE y los representantes de FECODE en el FOMAC llamaron un grupo de estructuración y íbamos a definir cuál era el modelo, cuáles eran las situaciones que allí ocurrían para poder mejorar el sistema de salud y el régimen de excepción
en cuanto a la prestación de servicios de salud. Entonces, lo primero que se planteó, definitivamente llevo varios prestadores, entre ellos asesores del Ministerio de Salud. Estuvo el doctor Félix Martínez, que actualmente es director del ADRE, gente con muchísimo conocimiento. Desde el principio estuve yo. Y nos planteamos tres cosas que eran muy importantes. La primera de ellas era precisamente cambiar el objetivo del modelo de salud, y no solamente se tratara de atender la enfermedad, sino que pudiéramos mejorar el tema de la promoción y la prevención y de detección temprana. Si la gente se enfermaba, igual atenderla de manera muy rápida para evitar que la gente llegue a fases tardías de la enfermedad, como lo que está ocurriendo actualmente. Terminan un gran número de personas en insuficiencia renal porque no se atiende la hipertensión o la diabetes, o llegan de manera muy tardía a ser atendidos de un cáncer gástrico, de un cáncer de colon, porque no se hace una colonoscopia o una endoscopia de manera temprana. Es factible hacer prevención o hacer detección temprana y disminuir el impacto sobre la vida de los afiliados del FOBAC. Así que ese era un primer punto. Un segundo punto, eliminar todas las barreras administrativas que existen para la atención de las personas. Y allí es muy evidente en todas las regiones que hay negación de servicios, hay todo tipo de barreras administrativas para que se demoren los procedimientos. A mi padre, por ejemplo, que tenía una situación de próstata, terminó siendo atendido por fuera del sistema porque después de 2 años y medio no lo había visto un urólogo. Y es absolutamente claro que hay unas grandes deficiencias y allí había que atenderlas. El tema de los medicamentos, el tema el acceso a los especialistas, el tema de la salud mental, que era fundamental. Y el tercer elemento era, digamos, buscar un mecanismo para coordinar, para enlazar, engranar el sistema general de seguridad social, de salud y trabajo con el sistema de salud, buscando que, entendiendo que la salud no solamente se trata pues de cuando una persona se enferma, no se enferma en la casa de una cosa y en el trabajo de otra, no, sino que es una persona que integralmente está en el ambiente laboral y en el ambiente familiar y en el ambiente social, y había que atacar todos los ambientes y engranar esas situaciones para poder prevenir la enfermedad de manera correcta. En ese sentido, nos dedicamos allí a trabajar muy fuertemente y a buscar mecanismos de vigilancia y control para que todos los pliegos de contratación sean cumplidos. Esa es una de las partes más difíciles. No existe vigilancia y control adecuado, no existen mecanismos de seguimiento adecuado, pero además el seguimiento y el control estaba en manos de la fiduprevisora y la fiduprevisora no hacía de manera adecuada el control, porque no tenía los mecanismos y porque no quería, porque además tenía, digamos, las interventorías con unas auditorías menores, y a pesar de que existían deficiencias, pues no había ningún tipo de acciones para mejorar esta situación. Así que la estructuración tuvo todos estos elementos y recogió también de las regiones muchísima información para buscar mejorar la situación. Sin embargo, digamos, al inicio de la estructuración, lo primero que se planteó era el manejo de los recursos por parte de los operadores. No se pudieron cambiar, pero lo que les decía sobre la ley 91, está planteada así el flujo de recursos y así es muy difícil hacer el control de los recursos. Sin embargo, sí planteamos la necesidad de hacer un giro directo sobre los prestadores finales, que son los hospitales y clínicas que están atendiendo a las personas y a las que no les llegan los recursos, y por eso dicen o no hay citas, o le cambian los especialistas, o un día está un médico y luego otro, o pasan de una clínica para otra porque aquí ya no los dejaron de atender y los pasan a atender en otro lado. Bueno,
una serie de situaciones que todos conocemos que pasan en todas las regiones, en algunos sitios más que en otros sitios. Así que este es el inicio del proceso de estructuración y definitivamente lo que no se pudo hacer en el proceso de estructuración es eliminar la intermediación. Así que lo que se intentó fue entonces minimizar todos los riesgos que genera una intermediación financiera, que también pasa en el sistema general y que es lo que estamos buscando eliminar. Ese es el punto fundamental. Creo que por ahí podríamos empezar con la primera pregunta y me parece que podríamos a través del diálogo generar, digamos, una conversación que nos permita definir algunos conceptos y que nos permita plantear los escenarios que existen en este momento. Pero, doctor Bayona, vámonos a lo que sucedió, la prórroga. Nos vamos con el acuerdo 09 de la actual contratación, de esta que está terminando. Este acuerdo 05 resuelve y da alternativas de solución a la problemática de servicios médicos asistenciales hacia el diálogo que vamos a sostener en estos 6 meses con el actual gobierno. Sí, claro. La base del acuerdo 05 es una base que, digamos, genera, es mucho más garantista y definitivamente vamos a ir hacia un mejoramiento del sistema de salud con el acuerdo 05 y en eso no tengo duda. Y yo creo que en estos 6 meses el diálogo y la concertación va planteada sobre la necesidad de buscar mecanismos para hacer control sobre la intermediación financiera, pero además para lograr, digamos, quitarle el manejo de los recursos o al menos de gran parte de los recursos a los operadores y que los dineros lleguen hacia, hacia las instituciones prestadoras de salud, que es lo más importante. Yo creo que el acuerdo 05 está muy cerca de lo que se está planteando en el proyecto de reforma 339, y es plantear la promoción y la prevención y definitivamente buscar mecanismos de vigilancia y control que nos permitan mejorar la función de todo el magisterio. Pero además hay unos indicadores de salud y unas acciones de salud en promoción y prevención que definitivamente van encaminadas al mejoramiento de la salud de todo el magisterio. Porque ya FECODE con los estructuradores, valga la redundancia, la estructura que hicieron, tomando como base las necesidades, las quejas, los PQR, en fin, se diseñó y se presentó a máximas instancias de nuestra federación dicho acuerdo 05 y ya tenemos un elemento propositivo para dar la discusión. Usted me decía el 80% prácticamente, doctor Bayona. Sí, yo creo que el acuerdo 05 es la base del diálogo, es decir, tenemos que partir de ahí para poder hacer los procesos de concertación. Y si se quieren mejorar, obviamente que hay elementos para mejorar que definitivamente requieren voluntad política, pero que requiere el diálogo y el acuerdo de todas las personas. Yo creo que los elementos donde se puede mejorar es precisamente, como lo decía antes, en el tema del flujo de recursos y buscar que los recursos lleguen a las IPS. Ahí alguien hablaba precisamente de los puestos de salud. Entonces, efectivamente, una de las situaciones más graves es que para el magisterio colombiano es que la dispersión que tiene el régimen de excepción del magisterio es muy grande. Hay sitios en donde hay un solo maestro en la escuela y quedan lejísimos y allí ni siquiera hay puestos de salud. Entonces hay que buscar mecanismos para que esa persona tenga acceso a el sistema de salud y que pueda llegar al sitio más cercano o que para que pueda ser atendido, pero en el sitio más cercano donde puede ser atendido tiene que haber condiciones suficientes para que esa atención llegue a buen término.
Entonces, si no llegan los flujos, no llegan los recursos al puesto de salud, pues el puesto de salud no va a tener las condiciones suficientes para poder hacer la atención de las personas que le quedan geográficamente cerca. Ahí está el punto fundamental. Entonces, no va a haber médico, pues porque no hay forma ni dineros para contratarlo, no hay psicólogas ni nutricionistas, mucho menos. Entonces, si no hay un flujo de recursos adecuado a las IPS, a esos puestos de salud, dinero para que se fortalezcan, no va a haber un mejoramiento de la atención. No se trata solamente, pues, de la atención. Allí hay otros elementos que son muy importantes y junto con eso también tiene que llegar otras acciones de promoción y prevención en cuanto al tema de seguridad y salud en el trabajo y en conjunto todas esas acciones, tanto en seguridad y salud en el trabajo como en el sistema general de salud, más el fortalecimiento de las instituciones para poder atender a los maestros, entonces van a permitir que definitivamente mejoremos las condiciones del sistema de salud. Muy bien. Para. Tres principios que la organización sindical ASINOR formuló en ese plenario y en esa disertación por todos los estructuradores. Aclaramos, aquí no era solo un estructurador en el campo médico, también en el campo penal, en el campo administrativo, en fin. Doctor Bayona, y son los principios de oportunidad, eficacia y eficiencia, que ese es nuestro mayor anhelo, que se preste un servicio oportuno, eficaz y eficiente. Pare de contar. Ese es el mayor objetivo y eso es lo que hoy el magisterio y sus beneficiarios le piden a viva voz a las organizaciones sindicales y por supuesto a FECODE y al gobierno nacional y al consejo directivo. Toquemos ese tema de oportunidad, eficacia y eficiencia inmerso en el acuerdo 05. Sí, los principios de oportunidad es muy, tanto de eficiencia como eficacia que van juntos, pero hay un principio aún más importante que es el tema de la progresividad, es decir, los sistemas tienen que buscar mecanismos de mejoramiento permanente y no podemos ir hacia la parte regresiva. Allí existen varios elementos en el acuerdo 05 que plantean esa situación. Primero la oportunidad, y ahí hay unos indicadores de salud que obligan al prestador de salud a mantener unos elementos de oportunidad, pero además con unos indicadores de salud para plantear que efectivamente se prestan los servicios de manera eficaz y de manera eficiente, es decir, buscando, digamos, el menor uso de recursos para obtener el mayor resultado. Todos estos indicadores de salud van asociados a unos acuerdos de niveles de servicios. Esos acuerdos de niveles de servicios son porcentuados y van a generar unas sanciones sobre los operadores, que no les llamamos sanciones, sino acciones pecuniarias para, digamos, que van a afectar económicamente al operador. Y van también asociados a otro tipo de sanciones económicas que tienen que ver con la sanción penal y con la necesidad que se tiene de hacer una vigilancia y control tanto en interventoría como en auditoría concurrente. Esa auditoría concurrente, esas interventorías, se van a hacer sobre los indicadores de salud. Por ejemplo, vamos a ponerlo ya en términos bien claros. Hay una población que ya conocemos por encima de los 45 años y que se requiere en ciertas regiones hacer un número total de colonoscopias a esa población. Entonces, los indicadores dicen, usted en el término de un año tiene que completar el número de colonoscopias cada quinto año para cada uno de los pacientes. ¿Cuántas colonoscopias hizo? Entonces, esas colonoscopias son un indicador de salud, pero además de esas colonoscopias, ¿cuántos pacientes fueron detectados con cáncer y cómo se les atendió? Ese es otro indicador de salud.
Entonces, no solamente es sobre las acciones, sino finalmente si efectivamente están dando resultados las acciones de salud que están haciendo. Y yo creo que el acuerdo 05 sí tenía o tiene, digamos, un avance muy importante en ese sentido. Efectivamente, el acuerdo 05 sigue firme. En un comienzo habíamos pensado que de pronto con esta nueva prórroga y con la cancelación de la licitación, pues se perdía lo que se había hecho en ese acuerdo. Bueno, hoy lo dice usted, que sigue vivo, qué bueno, qué importante, porque en este nuevo acuerdo siempre se dijo en varias reuniones que ese acuerdo sí venía con dientes, con garras de león y con dientes de cocodrilo, porque usted ya lo ha explicado ahorita, que vienen incluso las sanciones que vienen en este acuerdo o en esta nueva contratación. Pero qué bueno hubiese sido, doctor Bayona, que en esta nueva prórroga se hubiese aplicado de una vez con el acuerdo 05 y no con el 09, que es el que actualmente está funcionando. No, y tiene toda la razón. Sin embargo, que la prórroga no se ha aplicado. Cuando uno aplica una prórroga, existe la posibilidad de un otro sí y de cambiar ciertas condiciones en la contratación. O sea que la prórroga tiene la posibilidad de ir mejorando las condiciones y de ir buscando que se apliquen ciertos elementos del acuerdo 05. Lo que pasa es que no va a ser fácil lograr que el operador acepte que de una vez entremos a afectar todos los acuerdos de niveles de servicio para esta prórroga, porque eso tiene unas implicaciones de orden económico importante y pues es la contratación anterior, pero sí se puede mejorar en el otro, sí, y generar, introducir elementos Mientras, 050 para que esto ocurra. compañero Luis Fernando, compañero fiscal. Para mejorar, para mejorar las debilidades. Aquí se habla de tener cobertura, oportunidad, calidad. Aquí va a haber en el acuerdo 5 más cobertura, más personas. Pero también se habla de que se haría o hay un control y sanción. La pregunta, ¿sí cumplirían los nuevos contratistas con cobertura, oportunidad y calidad a sabiendas de que contamos con los mismos profesionales de la medicina? Y para nadie es un secreto de que hoy en día hay deficiencia en especialistas, pues las universidades solamente cuando abren una especialización, un posgrado solamente son para 3 personas, pero que muchos no se quedan acá realmente por el poco pago. La pregunta sería, ¿ese control y esa sanción sí funcionarían teniendo en cuenta de que la parte médica no es suficiente para la atención del maestro y sus beneficiarios? Ok, Luis Fernando, varios puntos. Luis Fernando, varios puntos. Lo primero es que efectivamente el sistema de salud del magisterio está inmerso en un sistema de salud general y tiene los mismos problemas del sistema de salud general, es decir, efectivamente no hay suficientes especialistas. Por ejemplo, en el acuerdo 05, dentro de las puertas de entrada en los centros de atención primaria, para el magisterio nosotros le habíamos puesto un nombre que se llamaba Centros de Atención Primaria del Magisterio y le pusimos CAPINS. Pero dentro de las puertas de entrada estaban los internistas y los médicos familiares. Y entendimos, y eso fue parte de una de las cosas que vimos, que no existían suficientes especialistas para que la medicina interna y la medicina familiar fuera una puerta de entrada, pero sí obligamos, por ejemplo, a que las personas que tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes
y otras enfermedades de alto riesgo sí tuvieran acceso directo a consulta con los internistas y a los médicos familiares. Entonces, efectivamente, tiene razón. Hay que ir haciendo un proceso de mejoramiento. Y la situación del cumplimiento va a depender de que efectivamente exista suficiente dinero en el centro de salud, en los centros de atención primaria, es decir, en las sedes exclusivas del magisterio, para que tengan suficientes especialistas. Y obviamente para eso se requiere que se les pague de manera adecuada. Y no les van a pagar de manera adecuada si no hay suficiente flujo de recursos allí. Entonces, digamos que independientemente del acuerdo, independientemente de los pliegos, de los mecanismos de sanción, sí es importante que exista un flujo de recursos adecuado. En ese sentido, vale la pena que exista la prórroga porque podríamos llegar a permitir la posibilidad o a permitirnos buscar mecanismos para que el manejo de los dineros sea completamente distinto a como viene ocurriendo. El régimen sancionatorio está, digamos que hay por ejemplo, el incumplir un acuerdo de nivel de servicio de manera continua por más de 3 ocasiones sin que exista una corrección de eso puede llevar incluso a la terminación del contrato. Y para eso, pues obviamente están las auditorías, están las vedurías, están los controles de lo que nosotros planteamos de un equipo técnico que ayudara al FOMAC a vigilar a la fiduprevisora para que hiciera cumplir esta situación. Es decir, para nosotros era muy importante hacerles entender que si las acciones de control y de vigilancia no eran ejercidas por el magisterio colombiano, pues no iba a ocurrir ningún cambio. Yolima Rodríguez, bueno, saludarlo nuevamente. En alguna ocasión usted nos acompañó y Permítanme un segundito. Denme un segundo, ya estoy nuevamente con ustedes, que tengo aquí una situación. Vale, vale, sí, señor. Bueno, Leonardo, ahora cuando el doctor entre, vamos a referirnos al ítem F fiscal y Arturo, que habla de este acuerdo 05. Bueno, que vale la pena recordar que estas conclusiones fueron emitidas el 4 de enero del 2023, firmadas en ese entonces por el Comité Ejecutivo en presidencia de Carlos Rivas, en Secretaría General William Velandia Puerto, hoy ejecutivos de la CUT Nacional, y representantes del FOMAC firmó Domingo Ayala Espitia y María Eugenia Londoño, que podría entenderse que hoy en día está en contra de lo que ella firmó este 4 de enero del 2023. El ítem F reza que se acuerda que no habrá intermediación financiera, por lo tanto no se pagará a los prestadores un 8% mensual de la UPCM como gastos de administración. Lo que no entendemos es los prestadores y la gente del común, la base, los maestros, dice el prestador es la CMQ. El prestador, la Fundación Médico Preventiva, o sea, ellos no van a recibir ese 8%, o aquí lo decía el fiscal, la UT solamente por contratar con esas IPS. Ahí no entiendo yo eso. Es que no existe intermediación sobre la intermediación, podríamos decir. Unión Temporal Foscal es Foscal CUM, ¿cierto? Dos entidades. Sí, pero se unen. Ajá. Que migran a un nombre que se llama Unión Temporal. Unión Temporal. Entonces ellos buscan otros satélites, otras como los colegios. Las IPS. Exacto. Buscan otros satélites. A ellos ya no hay que plantearles ese 8%. Sin embargo, yo creo que ese análisis, que es más bien técnico en el campo administrativo y financiero y médico, sería bueno que ahora que regrese el doctor Bayona, quiero decirles, viene de 2 cirugías y se inicia la tercera cirugía y ha estado con nosotros acá atendiéndonos y pues agradecemos eso. Vamos a tratar de hacer como unas conclusiones, ¿sí? Para dejar claro al magisterio, precisar al magisterio lo que nosotros hemos visto de esta reunión. Hay un comentario, Yolima, yo quiero decirle frente a ese comentario, y es respetable en el marco de la democracia.
Todo mientras sea con el debido respeto entre nosotros mismos, porque somos hermanos de clase. En el chat del Facebook Live hay un comentario. Quiero decirle que desde el año 89, quienes han manejado todo el FOMAC, la fiduprevisora, los recursos, la administración, en fin, ha sido el gobierno, los gobiernos de turno. Nosotros allí no tenemos absolutamente nada. Siempre hemos dicho, perdemos 3-2. Yo recuerdo, 3-2 siempre hemos perdido. Y yo quiero recordarles, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Educación. FECODE tiene 2 representantes, pero aparte de eso, el que pone directamente presidencia de la fiduprevisora es el presidente de la República en todos los gobiernos. Y quien pone la presidencia o gerencia del FOMAC es el presidente de la República, cada quien en su momento. Por eso, que nos señalen a nosotros, como usted muy bien lo decía mi amigo Juan Pablo, que a veces señalan, estigmatizan a la dirigencia sindical, reducen, pues no entendemos allí. Si son los gobiernos de turno, recuerdo aquel referendo en el punto 8 que desmontaba el régimen especial del innombrable, y fue la organización sindical, fue la federación quien logró con el magisterio, lógicamente, acabar. Entonces no entendemos por qué políticamente nos señalan que de politización de parte de FECODE. Otra cosita, nosotros nos hemos formado con la dirigencia de la década de los 80, de los décadas de los 90, Juan Pablo, inclusive que es del 1278, y se ha formado con esa dirigencia también, el compañero Luis Fernando, el compañero Arturo, y hoy esa dirigencia de los 80, de los 90, al cual tenemos mucho que deberle, pues son nuestros altos consejeros. Yo le quiero decir, alto consejero en esta situación, Rafael Cuello, por ejemplo, fue secretario, Boris Montes de Oca, que lo vimos allá en las reuniones, compañero Whitney Chávez, por ejemplo, a ver, me colabora mi compañero, bueno, varios compañeros, Diógenes, el doctor Avellaneda, bueno, han sido de esos, son altos consejeros de esta dirigencia sindical actual. Por eso a veces no compartimos, respetamos, como dicen nuestros abuelos, ¿no? Leonardo, es el tonito en que a veces lo dicen, que un tono que en lugar de unificar y de unirnos, aquí somos hermanos todos, lo que trata es de dividir, y aquí la dirigencia sindical pues ha estado en esa unidad, crítica unidad, como diría alguien por ahí. Permítame, Leonardo, leo acá un comentario, compañeros de mesa, de la compañera Luz Helena Villamizar, quien nos dice: nosotros lo que hemos pedido durante años es una buena veeduría, control del servicio médico y sanciones cuando lo amerite por mal servicio, pero nunca hemos pedido que se desmonte el régimen especial que nos traslada la Ley 100, que divide al sindicato y logra que durante años que otros gobiernos quisieron. ¿Quién hace la veeduría y el control y la exigencia a los prestadores de salud para que cumplan con las contrataciones? ¿Quién la hace? Miren, todo esto es del gobierno. Ya lo decía Leonardo, es que hay muchos maestros, y qué bueno, Leonardo, que usted dice eso, porque aquí muchísimos maestros primero piensan que Asinor tiene parte en la contratación. Asinor no es el que contrata ni nada por el estilo. FECODE tampoco. ¿Quién contrata o quién firma el contrato? Pues la fiduprevisora. ¿De quién es la fiduprevisora? Pues del gobierno. Y si la corrupción está en el gobierno, pues en la fiduprevisora, pues es el gobierno el que tiene que tomar asuntos. El FOMAC, ya lo decía Leonardo, son 5 personas, 3 del gobierno que son ministros y 2 de FECODE. Siempre hemos estado en desventaja, al igual que hoy en día lo estamos tomando. Pero ¿quién es el que tiene que hacer esa veeduría? ¿Quién es el que tiene que sancionar a los prestadores de los servicios de salud? No es Asinor, no es FECODE, es la fiduprevisora la que tiene que aplicar esas sanciones. Y dice, ¿y quién manda a la fiduprevisora? El Ministerio de Educación. Entonces, si ellos no toman los correctivos, si ellos no sancionan, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Denunciar, y eso hemos hecho nosotros como Asinor, lo ha hecho FECODE, denunciar los malos servicios, siempre lo hemos hecho, pero nosotros no sancionamos, maestros y maestras. Ya le hemos dicho quiénes son los entes de control. Entonces, como para que quede claro y para que sepan,
Que si nosotros hemos denunciado, lo dije al comienzo, claro que sí, aquí tenemos una cantidad de denuncias en Asinor, todo lo que hemos hecho, pero nosotros no somos los que aplicamos las sanciones. Mire, actualmente Bueno, pero no me respondieron, no me Ya respondieron. le dije. No, O sea, Yolima, ¿quién hace la veeduría para que los prestadores del servicio de Fido Previsora. cumplan con la Fido Constitución? Previsora. Fido Previsora. ¿Y quién es Fido En algún, Previsora? hay que señalar un punto que Gobierno es nacional. muy importante, Exactamente. Yolima. Hace unos cuantos contratos atrás, habían unos comités técnicos regionales que tenían alguna incidencia para cuando se fueran a dar los desembolsos al prestador y digamos que tenía que llevar como el aval del cumplimiento. En este momento, el acuerdo 09, que es el que está vigente, no tiene esa vinculación. Ahora, ¿cuál es el rol de FECODE? Acabamos de escuchar al doctor Bayona. FECODE hace una muy buena labor, contrata y no contrata como asesor al primero que pase por la calle. Yo he visto asesores de FECODE que son los mejores economistas del país, los mejores médicos del país, y se arma una propuesta. Esa es la propuesta. ¿Sí? Pero ahora, ¿quién es el que hace los pliegos como tal? La fiduprevisora. Y la fiduprevisora, a pesar de que es del gobierno, tiene un porcentaje de economía mixta. O sea, hay el 90%, 92% creo que es de la nación y el restante es privado. Y ahora, eso va pues a toda la burocracia de los distintos gobiernos, al reparto político, y es ahí, y en ese reparto, ningún dirigente sindical, ni de FECODE, mucho menos a nivel regional, tenemos velas en ese entierro. Mire, ¿por qué es importante el acuerdo 05? La pregunta que ahorita hacía Yolima sobre el control. En este acuerdo 05, como se miraron las falencias, se palparon las falencias del 09, que hasta el día de hoy los tenemos todavía, lo tenemos aún. En este acuerdo 05 está el famoso defensor del usuario. Dice, el defensor del usuario nacional y los defensores del usuario regionales de salud del magisterio serán la instancia autónoma con presencia a nivel regional y nacional de vocería y representación de defensa de los derechos, seguimiento y evaluación, monitoreo, coordinación y trámite de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en los que se estén vulnerando los derechos de los usuarios del servicio de salud del magisterio. Aquí, lo que decía Arturo, ya son dientes más fuertes, ya entraríamos, ya se habla del defensor del usuario a nivel nacional, ya entraríamos acá con la parte regional, donde se empezarían a hacer monitoreos de todas los PQR, pero además acuérdese que aquí también se habla de sanciones, y cuando se habla de sanciones, eso le va a doler mucho a los prestadores de salud. Muy bien. Bueno, lo del acuerdo 05, la primera concluyente, para dejarle a nuestros compañeros precisiones. El acuerdo 05, y repetimos y reiteramos, ese acuerdo 05 de tiempo atrás ha venido estructurándose. 230 estructuradores en el campo administrativista, en el campo penal, en el campo médico, especialistas, en fin. En consecuencia, el acuerdo 05 resuelve y da alternativas de solución a la problemática de servicios médicos asistenciales. Está vigente y es un elemento para el diálogo social en estos 6 meses que tenemos de oportunidad de encontrarnos y de aclarar con el gobierno dicha situación. Vale la pena también reafirmar que este acuerdo 05 es una modificación del acuerdo 09 del 2016 del Consejo Directivo del FOMAC, y se pretendió por parte del gobierno la entrada de las EPS, las empresas de medicina prepagada y la intermediación financiera, con eso reducir el número de regiones de 10 a 4, desconocer la integralidad de la salud y la seguridad en el trabajo, entre otros, y que solo tenía como propósito darle una estocada al régimen exceptuado del magisterio. Fue otra estrategia del gobierno anterior que, gracias a este acuerdo 05, se minimiza esa estrategia, ¿no? Entonces, y una cosita, en el campo sindical, en nuestra estructura orgánica, Yolima, este acuerdo 05 pasó todos los filtros, desde juntas nacionales, correcto, desde juntas nacionales, comités ejecutivos, sindicatos regionales, hasta la máxima instancia de FECODE, que es el Congreso Federal. Allá estuvieron varios compañeros de acá de la región y también le dieron aprobación al mismo.
Lo que quiere decir es que este acuerdo 5 recoge el sentir y en disciplina sindical, pues tenemos que plantearlo como mandato, como usted muy bien lo dice, Juan Pablo, como mandato hacia este gobierno nacional. Otro momento, ya lo del acuerdo 05, definido y precisado allí. Otro momento que lo escuché en esta mesa, la preocupación que hay, Yolima, frente al campo jurídico. Es una incertidumbre, es un interrogante allí que va a quedar en la mesa. Jurídicamente, esta anulación del proceso de licitación viola la confianza legítima que podría generar riesgos y económicos. Viola, supuestamente, digámoslo así, la confianza legítima que esto podría generar riesgos económicos para el gobierno, para el fondo, para el ministerio, recursos públicos, en fin, para los recursos, Claro, Leonardo, se dieron unos términos de referencia a través de Ley 80 en una licitación pública donde realmente los ofertantes llegaron allá, fueron 30 ellos siguieron todos los pasos, los documentos que les exigieron a cada una de las personas. ¿Cuántas prórrogas se hizo, Arturo? 2 prórrogas. ¿Y El esta 50% del contrato, primer- que es lo que del dice, primero. que es lo que dice la ley 99 del 89, que se puede hacer. Ahorita no se podría hacer. No se podría hacer. Y la prórroga Y la es con el hicieron. 9, con el Al acuerdo 9. primero de El acuerdo junio 9. del 2000 de este año deberíamos estar en la nueva contratación. Claro, y con el acuerdo 05. No, De acuerdo con no. sí, Sí, de no, acuerdo con ojo, de acuerdo que sí. con 05, sí. El Claro. acuerdo 05 todavía no. No, Eso no, es no, para la nueva no, contratación. no. Para la nueva contratación. Es para la nueva Obvio, contratación. pero- obvio. Pero la Seguiremos, contratación nosotros seguiremos. deberíamos estar en la nueva contratación Por eso, desde junio. si A partir del estuviéramos- 1 de claro, noviembre. claro que sí, pero actualmente seguimos con, Obvio, Leonardo, con el acuerdo 09. No, yo quiero llamar la atención a una cosa, Leonardo. Mire, en estos días, en este debate tan grande que a veces trasciende la patica, yo la llamo la patica del trípode de la salud, a otros elementos, se ha dicho que el fondo de prestaciones por las demandas de los abogados, pilas, porque pueden venir demandas multimillonarias por parte de los oferentes frente a la nación, que si bien puede que no afecten el fondo como tal, sí van a afectar el erario y los recursos públicos. Mire, Leo, algo muy importante. Yo sí quiero decirle al Magisterio del Norte de Santander que la Junta Directiva de Asinor y el Secretario de Salud van a estar muy atentos en esta prórroga porque sabemos que se nos van a venir más inconvenientes. Hay que decirle a los maestros que se nos van a presentar. De una vez ahí, Arturo, Bueno, la Junta Directiva en cabeza suya, como secretario de Salud y Asistencia Social y todos los 11 directivos, desde ya lo decimos y lo anunciamos públicamente. Vamos a radicar el día lunes un SOS a la Unión Temporal Foscal CUP. Una audiencia, una reunión para analizar estos 6 meses. No podemos nosotros dejar al magisterio y a nuestras familias en situaciones que vayan allá a solicitar una cita o vayan a solicitar una especialidad y dice, no podemos, no hay médicos. No, nosotros necesitamos que con base en el 09 y con base en los diálogos que hemos sostenido y las discusiones que hemos sostenido y análisis, tengamos que definir dicha situación. Siempre lo hemos dicho, Leo, que nosotros no defendemos ninguna entidad prestadora de los servicios. Nosotros lo que estamos defendiendo es la ley 91 del 89, los buenos servicios para el magisterio. Entonces, decirle a los maestros, porque hay preocupación, porque hay muchísimos maestros, a todos los directivos los están llamando, y yo qué voy a hacer ahora, y yo tengo esta enfermedad, y es verdad, hay muchos maestros hoy con enfermedades catastróficas. Los maestros y familias que están en la SUSI, vamos a estar pendientes ahí, los que están hospitalizados, Asinor no los va a abandonar en ningún momento, ahí vamos a estar siempre atentos a seguir defendiendo este modelo y a seguirlos atendiendo. Yo le quiero pedir disculpas a muchos maestros que a veces le escriben, a veces lo llaman a uno y no hemos podido contestarle porque los maestros no se imaginan, nosotros los directivos que estamos aquí soportando todos estos días lo que nos ha tocado, desde ir a Bogotá, regresar, volver a ir, volver a regresar, aquí reunión nosotros constantemente en las reuniones preocupados por ese tema. Eso somos todos los que estamos aquí en este. Vamos a hacer Otro lo mito, siguiente. Permítame. Otro Dígame. mito. Permítame, aquí voy a hacer en referencia a lo que acaba de aludir Arturo, nuestro secretario de Salud, voy a citar el ítem H de este acuerdo que dice, en este momento todos nos debemos convertir en esto. Se prevé la figura del defensor del usuario, el cual deberá
de los posteriores desarrollos que realice el Consejo Directivo del FOMAC en cuanto a los mecanismos de conformación, requisitos, condiciones, selección, elección, vinculación, funciones del Defensor Nacional y los regionales y el financiamiento de la Defensoría del Usuario. Aquí el trabajo es hacer todo defensa de nosotros mismos frente al prestador del servicio. Referenció nuestro fiscal. Mire, FECODE ha estado históricamente, otro mito para resolver como concluyente y precisarle allá a la mente de nuestros compañeros. FECODE ha estado históricamente denunciando las supuestas y presuntos actos de corrupción. Inclusive ya se ofrece, junto con los sindicatos regionales, en ser un coayudante en la diligencia. Y seguimos conminando al presidente de la República las diligencias judiciales, la presentación de denuncias, demandas, en fin, ahí va a estar FECODE. Y en concreto, Leonardo, no es lanzar que hay corrupción, que tenemos el hallazgo. ¿En concreto qué? Porque deja un manto de dudas sobre quiénes son. ¿Sí? Y eso es una exigencia además. Otro punto, ley 91, miremos la ley 91 versus la ley 100. Porque a uno, compañeros de Junta, le preocupa algo. Es que se dice, ni una coma, la ley 91. Pero a renglón seguido, como dice el documento de FECODE, sí, pero no. ¿Sí? A renglón seguido, se prevén algunas acciones. Por ejemplo, lo de la red pública hospitalaria y los puestos de salud. El fortalecimiento del mismo. A renglón seguido se habla de 10 clínicas. A renglón seguido se habla de la libre escogencia. Pues esas acciones, a ver Arturo y compañero fiscal y Juan Pablo y Yolima, esas acciones no van en contravía de la ley 91 del 89. Sí, ya aparte yo veo una cosa ahí, o sea, si uno mira el discurso de Bucaramanga, lo que dijo en la primera, en la segunda reunión con FECODE, lo que expresa algo, con todo respeto, algo como cantinflesco. Yo digo una cosa, pero digo otra. O sea, y se dejaba ver, y gracias a Dios, pues no queríamos la prórroga, pero al menos no dejen el limbo, porque yo estaba muy preocupado por los pacientes que tienen cáncer, por los pacientes de diabetes. Bueno, al menos ahí y haremos la presión en estos días como sindicato para que haya esa atención, los que tienen cirugías preparadas, pero uno se queda, o sea, si se hubiese roto por completo, como era la propuesta, ¿qué hubiésemos tenido? No había nada preparado. No había nada preparado. ¿Qué nos queda a manera de conclusión ya? Velar en estos 6 meses porque se cumpla la ley 91 y lo pactado en el acuerdo. Esas son nuestras herramientas jurídicas para ir a la lucha con el gobierno y conseguir un servicio que mejore. ¿Qué queremos todos? Que mejore. ¿A quién no va a querer como maestro que esto mejore? Vámonos a la red pública hospitalaria en el norte de Santander, mi amigo Arturo. ¿Sí? Red pública en el norte de Santander, y ya le voy a nombrar rápidamente las politizada. Pero vamos a empezar por las clínicas privadas. San José, que está la clínica reventada, ahí reciben a una cantidad de gente, incluso a las fuerzas militares, y todo el mundo se queda en la clínica. Santa Ana reciben SOA y reciben a Raimundo y todo el mundo. La clínica norte no tiene capacidad para recibir al magisterio, solo con lo poquitico que tiene, que es Ecopetrol y otras entidades, con eso le basta. Hospital Metropolitano o el Erasmo Meos, politizado, como dice usted, lo manejan los, en fin, y tampoco no tiene, porque ese recibe a todo el departamento. Lo único que tenemos acá, que hoy, que si no es exclusividad pura, es la clínica médico-quirúrgica, que recibe al magisterio y recibe algunas otras entidades, pero muy poco, que es lo único que no es exclusividad. Municipios no están sino los centros de salud o hospitales públicos, y esos no tienen la infraestructura, atienden a todo el municipio y no van a tener capacidad para recibir. Uno puede hacer un recorrido, un mapeo de los hospitales del departamento, y para no dar nombres, y uno puede decir, le puede dar nombre de la dirigencia política a cada hospital. Entonces uno se pregunta, y en esos hospitales, supuesta y presuntamente, debo decirlo, también hay vicios de corrupción, de una manera u otra, directa e indirectamente. Obvio. Entonces, eso hay que revisarlo. Y mire, Yolima tocaba algo al interior de la Junta Directiva. Sistema General de Participación Territorial. Está desfinanciado. Y en ese sistema general hay una cosita, hay un ítem que se llama salud. Mientras no se haga una enmienda constitucional al artículo 356 y 357,
de la Constitución Política, pasa lo mismo que las escuelas y colegios. Los hospitales seguirán en las condiciones destartalados, permítame decirlo en el buen sentido, y lo hago en el campo pedagógico de la palabra. En una situación. Pero déjeme decirle algo, Leonardo, norte de Santander, y le voy a decir algo que los maestros se quedan a diario. Los maestros que sufren enfermedades mentales, ¿a dónde los llevan? Al Rudecindo Soto. No hay más en el departamento. Guste o no guste, allá tienen que llegar los maestros, la familia, porque no hay más. Entonces, ¿para dónde los vamos a llevar? Juan Pablo, ¿sabe una cosa? ¿Sabe cómo nace la ley 91 del 89? De una necesidad. Estaba cajas departamentales de educación, estaba disperso. Todo. Estaba disperso. ¿Y qué hizo en los años 80 para aquel compañero de los años 80? ¿Qué hizo los compañeros en ese entonces? No, aquí tenemos que unificarnos, crear nuestro FOMAC, nuestros recursos sean independientes, única y exclusivamente para el magisterio. Por eso hoy plantear la libre escogencia es golpear la ley 91 y devolvernos por allá a los años 80. Hay dos palabritas, Leonardo, que a mí me encantan mucho, están incluso en sus intervenciones en Bogotá, autonomía e independencia, pero revisando otros elementos, digamos, del acervo epistemológico y del soporte académico que tenemos como sindicalismo, lo que se ha intentado, esto es de Erich Hobsbawm, que es uno de los duros a nivel internacional en darnos soportes a quienes hacemos parte del movimiento social, del movimiento alternativo. Lo que se trata es de juntar para poder enfrentar las políticas neoliberales. La atomización no nos sirve en ningún aspecto. Sí, no nos sirve en salud, no nos sirve como sindicatos. De hecho, que era lo ideal, que se crearan sindicatos de rama. Yo participé en los congresos de FECODE, de Paipa y de Medellín. Menos sindicatos, más afiliados, ¿no? Más afiliados. Y una de las cosas que esperábamos en FECODE es que incluso llegaran los profesores de colegios privados, que articuláramos con los profesores del SENA, con los universitarios, para poder hacer más presión. Pero eso de la libre escogencia, eso es lo mismo de libre mercado, que es lo contrario a lo que hemos planteado siempre. Sin embargo, Juan Pablo, nosotros aplaudimos la inquietud, la preocupación del gobierno nacional. Lo recibimos así. Lo aplaudimos, y en el marco del diálogo social y de esta paz integral, de esta paz total, pues tenemos que darnos la discusión. Sí, tenemos nosotros que sustentarle al gobierno el acuerdo 05 y que él también nos sustente eso. Y en medio del diálogo social, poder llegar a una unidad de criterios para poder enfrentar ante el legislativo. Esa es otra cosa, Juan Pablo, porque es que todo proyecto que afecte, toque las leyes de este país, tienen que pasar ¿por dónde? Por el Congreso. Congreso que no es muy amigo de nuestra federación, de FECODE y del magisterio. Entonces es la invitación que nosotros hacemos, y se la hacemos también a la base del magisterial, es: vamos a juntarnos, vamos a unirnos, vamos a acompañar proyectos de ley que reivindiquen, ojo, esto puede ser una reivindicación, reivindiquen y sostengan los proyectos, las leyes y las normas a la clase obrero trabajadora, y en esto al magisterio colombiano. Yo quiero llamar la atención en algo que usted señala ahí, y es político. Fíjense que podríamos decir, bueno, listo, esto no valió la pena, nos equivocamos, y en las próximas elecciones hacer voto de castigo. O sea, este no nos sirvió, entonces pasémonos a este lado, que de pronto eso sí nos va a servir. En el legislativo, yo me atrevo a decir que como maestros no hemos avanzado, retrocedimos. Yo recuerdo grandes nombres de figuras muy cercanas al magisterio en legislaturas anteriores. En este momento, que sepa, de origen del magisterio, la senadora Sandra Jaimes de Santander. En su momento tuvimos fácilmente 6 o 7 senadores o representantes a la Cámara directamente del magisterio. Que ayudaron a construir la ley 91. Que ayudaron a construir la ley 91, que nos ayudaron por allá en el 1278 con los 38, que estaban pendientes en las marchas, que cuando nos atacaron algunos sectores políticos. Entonces, esto es supremamente clave. Uno no se puede equivocar en las votaciones,
y hay que hacer un buen discernimiento porque nos podemos equivocar. Finalmente, para concluir, ¿qué nos queda también como dirigentes sindicales? Estar preparados al debate, y eso lo da la formación sindical. Actuar como miembros de la organización sindical, como ciudadanos, y no tanto como barra brava, porque el país ha estado lleno políticamente de barra brava. Entonces la barra brava no reconoce al otro como un interlocutor válido, sino simplemente lo anula, y para anularlo lo llena de epítetos. Muy bien. Yolima, agradecerle a usted por este Facebook Live. ¿Cuánto tiempo? Presidente,